Así que vamos a entrar en la séptima parte de nuestra serie llamada Una nueva y mayor dimensión. Estamos hablando acerca de una dimensión espiritual. Estamos hablando acerca de un ámbito sobrenatural invisible al cual nuestros sentidos físicos no pueden penetrar. No tienen la clave, no tienen acceso, no tienen ninguna forma de poder ingresar allí porque hay una tremenda incompatibilidad. Estamos hablando de un ámbito no natural, no mental, no intelectual, sino de un ámbito espiritual, invisible. Esa esfera donde Dios habita, el mundo del espíritu. Y la única parte de nosotros que se puede contactar con ese mundo es justamente nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Y quiero empezar hoy día con una ilustración, una historia de la vida real que ocurrió dentro de un ámbito misionero. En una clase de misiones, en un seminario bíblico, el doctor Herbert Jackson le contó a sus alumnos cómo, como nuevo misionero, le asignaron un nuevo carro, bueno, un carro que no arrancaba sin darle un empujón. Qué sorpresa, ¿no? Y bueno, después de reflexionar sobre ese problema y darle vueltas, ideó un plan. Así que se fue a una escuela cercana y habló y pidió que los niños cada mañana, ¿no?, saliesen de la clase y le diesen un empujón para arrancar el carro, ¿no? Entonces, mientras él hacía su trabajo, él parqueaba su carro en una colina, ¿no?, de tal manera que para bajarlo con la inercia lo prendía, o sencillamente dejaba el motor encendido. Así que utilizó este ingenioso procedimiento por 2 años. Bueno, después de 2 años, la familia Jackson tuvo que irse y tuvo que ser reemplazado este hombre por un nuevo misionero que iba a tomar su lugar. Pero otra vez el carro iba a ser el automóvil del nuevo misionero, ¿no? Entonces Jackson habló con este joven ministro y le dijo: mira, estas son las instrucciones para que tú puedas manejar este carro y no prende, ¿no? Entonces mientras él estaba hablándole, este joven ministro levantó el capó y comenzó a mirar, a revisar ahí, y antes de que Jackson terminara de explicar su estrategia para arrancar el carro, el nuevo misionero lo interrumpió y le dijo: mire, doctor Jackson, el único problema es este cable suelto. Lo ajustó durante 2 años, ¿no?, de manera innecesaria, ¿no? Este asunto de desconexión se había convertido en algo rutinario, pero el poder para arrancar el carro, la batería estaba cargada, estuvo allí todo el tiempo. Entonces solamente una conexión floja impidió que ese hombre pudiera colocar ese carro a trabajar como debía, ¿no? Y de igual manera, el mundo espiritual, el ámbito espiritual, la esfera, la dimensión de lo sobrenatural está allí, pero solamente podemos hacer conexión si es que nosotros estamos en el espíritu. Hermanos, es el tiempo de enseñarle a la iglesia a que se ponga en el espíritu y que se ponga en fe. Es el tiempo que nosotros nos conectemos, es el tiempo que nosotros abracemos una verdadera espiritualidad. Tenemos que salir del ámbito o el dominio de la carne, tenemos que salir más allá de lo que es el intelectualismo o una gran mentalidad. Tenemos que entrar en las cosas de Dios que son espirituales. Así que el poder de Dios, su sabiduría infinita, su dirección, su guía y todo eso están a disposición de nosotros si es que queremos tener una relación íntima con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Ahora, un problema que se está volviendo cada vez más común en las iglesias es que la gente no está pasando suficiente tiempo con Dios en base diaria. No lo están buscando de todo corazón. Es cierto, hay muchas opciones, hay muchas distracciones, el mundo nos ofrece muchas cosas, pero no debemos pisar el palito ni dejar que el diablo nos envuelva con toda esa ola de mundanalidad y caigamos, seamos víctimas del espíritu de este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos las cosas maravillosas que Dios nos ha concedido. Hay tesoros, hay riquezas en el ámbito del espíritu, no están en este mundo. Entonces el Espíritu Santo nos está llamando para que vivamos en el Espíritu, para que nos levantemos a otro nivel y caminemos con Dios. Así que mucha gente percibe a Dios como si fuese una especie de genio, ¿no?, al cual tú en la mañana te levantas y lo abrumas con una serie de peticiones. No, o sea, Dios está enfocado en la tarea de establecer o desarrollar una relación personal con sus hijos, y también está sumamente interesado en desarrollar el carácter de sus hijos, porque él se ha propuesto una meta muy alta. Él apunta alto. ¿Saben a qué se ha propuesto Dios? Dios ha propuesto a formar a Cristo en ti. Cristo formado en nosotros es la esperanza de gloria. El apóstol Pablo gemía, clamaba con gemidos indecibles por la iglesia. Dijo: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa misma cara que el apóstol Pablo tenía, yo la tengo por ustedes y por el cuerpo de Cristo. Porque es la más alta y sublime de todas las metas que son posibles, que son alcanzables.
Y fíjese que nos llama. El que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar, Él la va a acabar. De eso se trata. Gracias por su entusiasmo. Así que Dios quiere que seamos desarrollados en las cosas espirituales. Entonces, falta que el creyente se quede quieto y conozca que Dios es Dios. Así que lo que tenemos que empezar a hacer en base diaria es levantar el capó y mirar adentro y hacer una conexión para que el poder necesario entre y nosotros podamos caminar en el Espíritu. Así que muchas veces las iglesias están llenas de actividades, pero les falta poder. Muchas veces hay predicación emocional, pero la gente no quiere vivir por la palabra. Falta solidez, falta compromiso. Hay gente que dice, sí, yo estoy dispuesto, pero no están disponibles. Entonces, hay que poner la mano en el arado, como alguien dijo, y hacer la obra de Dios, pero primero hay que dejar que Dios obre en nosotros. Entonces, ¿cómo viene la verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad viene cuando nosotros desarrollamos nuestra relación con Dios basados en dos palabras. Meditar en dos cosas. Meditar la palabra de Dios y pasar mucho tiempo orando en el Espíritu. Hemos estado hablando acerca de un tipo de oración que trasciende nuestro intelecto, que es lo que se conoce como orar en otras lenguas. Y hemos hablado en las semanas pasadas acerca de 3 beneficios de lo que es la oración en otras lenguas. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, la primera señal que dijo que seguiría a los creyentes es echar fuera demonios. Tú y yo podemos echar fuera demonios. Hay más gente endemoniada afuera de lo que nos imaginamos. Aunque luzcan intelectuales, aunque luzcan personas muy educadas, pero están motivadas y controladas por demonios. Y la segunda señal que Jesús dijo que seguiría a los que creen en su nombre, y eso es para todos los creyentes, es hablarán nuevas lenguas. Y eso es para ti. Hay un don, hay un regalo maravilloso, precioso que Dios está haciendo disponible a cada uno de sus hijos para que tenga un boost, si se puede decir así, un empujón en su vida espiritual, el hablar en otras lenguas. Los 3 principales beneficios que hemos ya mencionado en las semanas anteriores acerca de hablar en otras lenguas son, en primer lugar, es un medio sobrenatural de hablarle a Dios. No, hay gente que se ha ido más allá de lo que la Escritura enseña, porque ustedes saben, está el uso y está el abuso. A veces la gente se pone en práctica cosas que son antibíblicas, que no son escriturales. Por ejemplo, hay un grupito en un sector que cree que las lenguas son lenguas guerreras, ¿no? O sea, que ellos corretean demonios y en vez de echar fuera demonios, como dice la Biblia, en el nombre de Jesús, ellos piensan que las lenguas son una herramienta para guerrear contra el diablo, cuando en realidad las lenguas son un don devocional para asistirnos en nuestro tiempo de adoración, de oración a Dios, y no son un arma en contra del diablo. Entonces, Pablo dijo, ¿no?, que habla lenguas, ¿no?, habla a Dios, no le habla a los hombres. El segundo beneficio de hablar en otras lenguas es que es un medio divino o dinámico de edificación espiritual. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, se recarga como una batería. Entonces, ¿quieres verdaderamente tener punch, tener poder espiritual? Entonces pasa tiempo recargándote. Y eso, así como el celular no se recarga de manera automática, tú tienes que conectarlo de la misma forma, tú no te recargas de manera automática. Para que seas fortalecido con poder en tu hombre interior por el Espíritu Santo, tienes que conectar el cable, si se puede decir así. Y la tercera cosa que hace el orar en lenguas es te capacita para que tú ores en perfecta línea con la voluntad de Dios. Ya no estás basando tus oraciones en tu conocimiento limitado, en parte conocemos, en parte sabemos. Somos finitos, somos limitados, somos imperfectos. Tu oración, sencillamente, cuando es inspirada por el Espíritu Santo, no hay límites y siempre da en el blanco, en línea con la perfecta voluntad de Dios. Ahora, aparte de esos 3, hay múltiples beneficios que voy a estar mencionando, varios propósitos más con respecto a hablar en otras lenguas, y se los voy a comentar para que ustedes puedan apreciar el tremendo valor que existe en esto de hablar en otras lenguas. El siguiente beneficio es que las lenguas son un medio para magnificar a Dios. Repiten conmigo, magnificar a Dios. Ya anteriormente hemos visto la historia en el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, como el apóstol Pedro sobrenaturalmente llegó allí por dirección divina. Entonces vemos acá una cita divina. Dios trató a través de un ángel con Cornelio, que era un centurión, y Dios trató con Pedro a través de una visión. Entonces finalmente hubo un encuentro allí. Y en Hechos del capítulo 10 vamos a ver cómo Cornelio y su familia y su casa, sus amigos, tuvieron la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46. Y los creyentes judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
¿Y por qué se quedaron atónitos? ¿Por qué estaban sorprendidos? ¿No? A veces la gente no conoce lo que ocurrió en la historia de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo cayó y 120 en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, esto se volvió a repetir, ¿no? 8 capítulos más adelante, ¿no? Algunos años más adelante, estamos hablando de unos 8 años más adelante también, en el mundo gentil, ya no en el mundo judío. Y dice que quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces vemos aquí esta conexión entre orar en lenguas y magnificar a Dios. Ahora, vemos aquí que el orar en lenguas también es una forma de magnificar a Dios y no solamente es una manera de hablarle a Dios como petición. Por favor, repitan conmigo, magnificar. Ahora, la palabra magnificar significa hacer algo más grande de lo que es. ¿Okay? Pero una pregunta, ¿puede ser Dios hecho más grande de lo que Él es? No, porque nuestro Dios no es un Dios en continuo desarrollo. Nuestro Dios no es un Dios que está aprendiendo más, que tiene nuevas ideas, o que un día se le encendió el foquito, ¿no? Dios nunca ha tenido una idea, por así decirlo, como a ti se te enciende el foquito. No. A Dios no se le ocurre nada nuevo, porque eso implicaría que recién está enterándose de cosas que antes no sabía. Entonces eso lo descalificaría como omnisciente, pero Él siempre ha sido omnisciente. Dios es lo máximo. Él es todopoderoso, es omnipotente. Él no puede aprender nada nuevo. Nosotros sí. Nosotros estamos en continuo desarrollo, en continuo aprendizaje. ¿No? Estamos siendo perfeccionados, pero Él no puede ser mejorado, Él no puede ser perfeccionado. Siempre estuvo allí, en lo máximo, de lo máximo, de lo mejor, de lo mejor. Entonces, ¿por qué dice magnificar a Dios? ¿Por qué dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios? Bueno, desde el punto de vista de lo que Dios es, Él lo puede hacer más grande, pero desde nuestro punto de vista, Dios puede ser magnificado o hecho mayor en nuestra propia estimación, bajo nuestra propia perspectiva. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, estamos aplicando un medio también a través del cual en nuestra propia percepción o concepto de quién es Dios, este concepto se engrandece cada vez más. Entonces, cuando tú comienzas a poner por práctica ese tipo de oración, cuando comienzas a orar en lenguas más y más cada día, entonces algo comienza a ocurrir dentro de ti, comienzas a crecer adentro de ti la conciencia de la grandeza de Dios, y eso te va a capacitar a ti para que tú vivas de una manera mucho más fácil en victoria sobre las circunstancias adversas. Ya no te vas a espantar, no te vas a asustar con cualquier cosita que el diablo coloca delante de tus ojos. En todo lo contrario, vas a estar más consciente de la grandeza de Dios y de la chiquititud del enemigo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de ustedes están sentados en lugares celestiales? En Cristo Jesús, en la posición más alta del universo. ¿Cuántos saben que la diestra del Padre es el lugar más alto del universo? Es el centro de autoridad del universo. Y ahí disfrutamos de los recursos del cielo, ¿no? Poder, autoridad, victoria, provisión, protección. Entonces, imagínense ustedes cómo se verían los problemas desde arriba, nuestro palco celestial. Miren hacia abajo. Imagínense si yo me subo hasta el último piso de este hotel y miro los carros desde arriba, parecen hormigas, parecen cajitas de fósforos, ¿no? ¿Y cómo se ven los problemas desde los lugares celestiales? Te empiezas a reír porque son ridículos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos más conscientes de la grandeza de Dios, entonces los problemas se ven ridículos y eso nos ayuda a caminar en victoria. Tú ganas conciencia del Dios que vive en ti. ¿Cuántos de ustedes conocen 1 Juan 4, versículo 4? Y miren con qué cariño el Señor nos habla. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Eso significa, Dios es mayor. Él es mayor que todo. Él es mayor que todos y siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero el orar en lenguas te va a ayudar a ti a crecer en la percepción de dicha realidad y como resultado va a producir en ti una tremenda confianza. Porque tú serás capaz de decir como el profeta decía, que el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Gloria a Dios, de eso se trata. Ahora, otro beneficio que quiero añadir y que va ligado con este es el siguiente. Hablar en lenguas nos ayuda a mantenernos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y este es un factor muy importante cuando hablamos acerca del valor de hablar en otras lenguas. Es cierto que las lenguas, ya lo hemos dicho, son la señal o evidencia inicial de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Pero continuar haciéndolo, es decir, tener un estilo de vida de orar y adorar a Dios en lenguas, nos va a ayudar a nosotros a volvernos más conscientes de su morada y de su presencia. Por favor, repitan conmigo, el mayor mora en mí.
El victorioso vive en mí. Amén. Por eso somos más que vencedores. De eso se trata. Entonces, si hablar en otras lenguas te vuelve a ti más consciente de la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, entonces serás mucho más cuidadoso en tu caminar, en tu peregrinaje espiritual en esta tierra, porque no vas a querer hacer nada que lo contriste a Él. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona, es Dios y es muy sensible. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 29 al 31, presten atención. Y la Biblia es definitiva con respecto a esto. Ninguna palabra corrompida, otra traducción dice ninguna palabra obscena. Es decir, cualquier tipo de palabra calificada así está completamente marcada como prohibida. Ninguna palabra corrompida, obscena, salga de su boca, sino la que sea buena. Y noten ustedes el contraste entre buenas palabras o palabras corruptas, ¿no? La que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación. O sea, edificarnos unos a otros es necesario, es una necesidad. Necesitamos edificación. Es sumamente importante. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando tú abres la boca, ¿qué cosa traes a la gente? ¿Gracia o desgracia? ¿Edificación o destrucción? ¿Corrompes o sencillamente hablas cosas buenas? A fin de dar gracia a los oyentes, y luego dice en el versículo 30, y no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos y calumnias y toda maldad. Si tu casa es casa de contienda, si en tu casa idas y venidas hay de amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, el Espíritu Santo está contristado en tu casa. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidar de no hacer este tipo de cosas porque podríamos entristecer al Dios que empezó una buena obra en nosotros y que se ha propuesto formar a su Hijo en ti. Y su Hijo no se porta así. Jesucristo no es así. Entonces hay cosas que si nosotros nos volvemos conscientes de la presencia de Dios en nosotros vamos a dejar de hacer. Hay cosas puntuales que entristecen o que contristan al Espíritu Santo. ¿Cuáles? Las que se mencionan en el contexto, las que acabamos de leer. Así que volverte más consciente de la presencia del Espíritu de Dios en ti va a afectar la manera en la cual tú vives. El Santo de Dios vive en mí, el Espíritu Santo de Dios vive, el Espíritu de verdad vive en mí. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a contristar al Espíritu Santo. Yo quiero agradarlo, quiero caminar en línea con Él, quiero estar alineado con Él, quiero hacer su voluntad. De eso se trata. Entonces, cuando hablo acerca de que esto va a afectar la forma en la cual vives, estoy hablando de tu temperamento, estoy hablando de tus reacciones, estoy hablando acerca de tus actitudes, los cuales son típicos de estas actitudes que hemos leído, son típicas de una persona carnal. ¿No? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto? ¿Cuántos saben que la iglesia de Corinto era una mega guardería infantil? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Eran como 10,000 bebés espirituales. Pablo les dijo en su cara carnales, con mucho cariño, ¿no? Pero les dijo, bueno, voy a darles leche espiritual para ponerlos en el espíritu, pues. Entonces les ponía el chupón en la boca, crezcan. Ok, pero bueno, cuando él trató con la iglesia de Corinto, ¿no? Y vio el comportamiento de los creyentes ahí, ¿a qué se remitió? ¿Qué fue lo que él les preguntó? 1 Corintios 3:16. Y miren la pregunta, y aquí apela a su falta de conocimiento. O sea, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, esa ignorancia estaba forjando la manera en la cual ellos se conducían. Y 1 Corintios 6:19 dice, o no saben o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no son de ustedes. Y miren las preguntas, ¿no saben? O sea, ignoran. O sea, que esta ignorancia de que ellos eran templo del Espíritu Santo, lamentablemente los mantuvo en un estilo de vida carnal. Entonces los creyentes actúan en la carne porque no se han vuelto conscientes de la presencia de Dios en sus espíritus. No saben que son templo del Espíritu Santo de Dios. Con razón hablan lo que hablan, con razón hacen lo que hacen. No tienen ningún temor del Dios que vive en ellos. Están muy callados. ¿Por qué será? Bueno, pero el conocer y saber bien esto
que somos templo de Dios, va a producir en nosotros un estilo de vida agradable a Dios, un estilo de vida espiritual. Por eso el orar en lenguas en base diaria va a afectar tremendamente nuestro caminar espiritual. ¿Qué más podemos decir con respecto a los beneficios de hablar en otras lenguas? Bueno, el incalculable valor de hablar en otras lenguas tiene una serie de beneficios, y otro más es de que las lenguas nos ayudan a a adorar a Dios. Y otra cosa, aparte de volverte consciente de la presencia de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios mayor en ti, otra forma en que eso te va a beneficiar es de que en tu vida de alabanza, de adoración a Dios, el orar en lenguas, el cantar en lenguas te va a asistir como un don devocional. Eso es tremendo, porque hablar en lenguas también es una manera de enriquecer tu tiempo de alabanza y adoración. La Biblia dice que cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. O sea, podemos cantarle a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y eso entra dentro de esta categoría que es alabanza y adoración a Dios. Entonces hay gente que todavía no ha formado el hábito de pasar tiempo en Dios, delante de Dios, en alabanza, en adoración, y no tengo ganas de orar. Pero no se trata de que tengas ganas, o no tengo ganas de alabar, no, o no tengo ganas de adorar. O sea, no se trata si tienes o no ganas. Se trata de que Él es digno y Él merece nuestra alabanza y adoración. Y tú y yo hemos sido creados para eso. Él es creador, tú eres criatura. Él es padre, somos hijos, y Él merece nuestra adoración. Por eso, acuérdese de estos dos factores, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El factor adoración, el factor servicio, son parte de tu constitución, son parte de aquello para lo cual fuiste creado. ¿O fuiste creado para servir al diablo y para adorarlo a Él? No, hemos sido creados para nuestro Padre. Él merece toda nuestra alabanza y adoración. Por eso, hermano, cántale al Señor. Sea donde estés, cántale, y si no te acuerdas la letra de la canción, cántale en el espíritu, pues, que es una forma de adorarlo a Él. Entonces, cuando tú comienzas a hablar en otras lenguas y a cantar en otras lenguas, eso te va a asistir en alabanza y adoración a Dios, y tu espíritu, yo te lo aseguro, hermano, tu espíritu en el tiempo se va a volver más sensible a las cosas de Dios, y vas a poder interactuar mejor con este nuevo ámbito o dimensión sobrenatural espiritual. Y esto va también afectarte a ti de tal forma que tu gusto por las cosas de este mundo va a pasar a un segundo o un tercer o un último plano, si se puede decir así. Es más, con respecto a cosas que no necesariamente son malas, porque si tú vives continuamente alabando y adorando a Dios, por ejemplo, el otro día mi esposa me dijo, ¿no? Eres una orquesta, ¿no? Porque todo el día estoy cantando, estoy alabando, y le digo, no, esposita, yo no soy una orquesta, soy un templo. Entonces, si tú eres un templo, ¿qué ocurre en un templo, no? O sea, en el templo se alaba, en el templo se adora, ¿no? Somos templo del Espíritu. Entonces, si tú estás con tu espíritu activo, alabando y adorando al Señor, entonces tú no vas a querer ver ciertas cosas en la televisión, no vas a querer escuchar cierto tipo de música, ni tampoco leer cierto tipo de literatura, ni tampoco pensar en ciertas cosas. Es más, ni siquiera vas a querer escuchar cierta música cristiana por el ritmo mundano, sensual, carnal que tiene, y por las por las letras antibíblicas. Porque cuando la gente se para en una plataforma a cantar, a alabar, a adorar, están enseñando doctrina. Y tú podrías pararte ahí y cantar pamplinas, tonterías, religiosidad, ¿no? Ideas humanas. Pero no, hay que cantar con revelación. Hay que hablar la palabra, hay que cantar la palabra. Las mejores canciones, las canciones más ungidas, no son las que tienen mejor ritmo, mejor entonación. No, son las que tienen la palabra. Cantamos la palabra. ¿Y por qué esto es así? Porque te estás volviendo cada vez más consciente del Dios, del mayor, del santo que vive dentro de ti. Entonces, tú vas a anhelar más las cosas de esta nueva dimensión y menos te van a atraer las cosas del mundo espiritual de tinieblas o el mundo caído. Así que nosotros podemos hablar en lenguas como si fuese y como es un don devocional. Y así que Dios nos dio este don para ayudarnos, para asistirnos en nuestro tiempo de alabanza, de adoración. Y como ya dije, el efecto de esto en nosotros va a hacer que nos vamos a acercar más a Dios y vamos a alejarnos más de las cosas mundanas. Al mismo tiempo, eso va a producir en nosotros hambre de las cosas de Dios. Hermanos, cuando yo nací de nuevo, no sé, me sentía como si fuese una oruga espiritual. Ustedes ponen una oruga
cosa verde y comienzan a devorar todo lo verde y luego terminan convirtiéndose en bellísimas mariposas y vuelan, ¿no? Entonces, a veces sí me quedo sorprendido y veo creyentes tibios, veo creyentes que no tienen hambre de la palabra. O sea, no están interesados en sumergirse en el océano inagotable de la revelación de la palabra. No sé dónde está su mente, dónde está su cabeza. No están buscando las cosas de arriba. No están explorando las realidades del nuevo y mayor ámbito del cual estamos hablando. O sea, a Dios le agrada a la gente que tiene hambre de su palabra. Tu parte es tener hambre y su parte es saciarte. Hermano, si tú demuestras hambre de la palabra de Dios, Dios te va a lanzar cantidades de revelación que vas a sentirte sobrecogido, no vas a poder cómo asimilarla ni recibirla, porque es fuerte lo que viene. Cuando hay hambre de la palabra, eso jala cosas del ámbito espiritual. Pero hay otros que tienen más hambre de las cosas de este mundo. Ahora, quiero hablarles acerca de unas palabras muy sabias que habló un hombre llamado Howard Carter, pionero del movimiento pentecostal y supervisor general de las Asambleas de Dios en Gran Bretaña hace muchos años. Él dijo lo siguiente: no debemos olvidar que hablar en otras lenguas no solamente es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo, sino que es una experiencia continua por el resto de la vida para ayudarnos en nuestra adoración a Dios. Y Howard Carter escribió en el siglo pasado, y la verdad es que fue muy acertado en lo que dijo. Y algo más, él dijo algo más. Hablar en lenguas es un arroyo fluyente que nunca debería secarse y que enriquecerá espiritualmente la vida de uno. Así que cuando mi esposa me dijo que yo era una orquesta andante y yo le dije, no, yo soy un templo, es que continuamente estoy ofreciendo sacrificios espirituales y alabanza a Dios en el espíritu. Porque, y eso es tremendo, o sea, mantienes tu espíritu activo, estás cantando, estás hablando la palabra, cantando la palabra, y eso te mantiene a ti en constante comunión con Dios, estás operando desde tu espíritu. Y de repente llegan a ti ideas, llegan a ti versículos, llegan a ti cosas que el Espíritu Santo te recuerda. Y el otro día yo tomé una decisión que era importante y que era buena para proteger al cuerpo de Cristo, y era sumamente importante. Y el Espíritu Santo me recordó una escritura y dije, wow, yo no soy tan inteligente como para acordarme eso. Me recordó 2 versículos que hace años había guardado en mi espíritu y me confirmó que la decisión que había tomado había sido hecha en el temor de Dios y que era para proteger la iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad. Y el Espíritu Santo nos recuerda la escritura. Tú no eres tan inteligente. No, es el Espíritu Santo, no somos tan inteligentes. La forma número 1 en la cual el Espíritu Santo nos guía es a través del testimonio interno, ¿no? Luz verde, luz roja, un sí, un no. Pero también el Espíritu Santo, Jesús dijo, nos va a recordar las cosas que Jesús dijo. El Espíritu Santo te va a recordar las Escrituras. Así que el 90 y tanto % de tu tiempo, del tiempo en que el Espíritu Santo te da dirección, es a través de una Escritura. Tú preguntas, Señor, ¿y ahora cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Y de repente viene una palabra para ti, un versículo que el Espíritu Santo te recuerda. No, la palabra a su tiempo, cuán buena, cuán oportuna es. Y es como dedal en el dedo, como anillo al dedo, como quieran decirlo, pero es la palabra perfecta y que encaja en la situación. Bien, entonces, nunca debería secarse el orar en lenguas, ese río, nunca debería secarse. Entonces, aquellos que están continuamente orando y adorando a Dios en lenguas, experimentan ese enriquecimiento espiritual provisto por este don sobrenatural. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Cuál es otro beneficio con respecto a hablar en otras lenguas? Es que orar en lenguas estimula tu fe. Anteriormente ya hemos visto lo que Judas, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿no? Pero ustedes, amados, edifíquense a ustedes mismos sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo o cuando oramos en otras lenguas, lo que ocurre es que estimulamos la fe que ya tenemos. Y hemos dicho que la fe viene solamente por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando hablamos en lenguas, ocurre algo sobrenatural. Ya hemos dicho que si yo hablo en lenguas es mi espíritu el que habla. Hemos dicho que este no es un idioma que se genera intelectualmente, ni tampoco se aprende intelectualmente. No existen las academias para aprender a hablar en lenguas. No existe.
Entonces, cuando tú tomas la decisión de empezar a hablar en otras lenguas, es el Espíritu Santo el que viene y que te inspira cada palabra. Así que cada vez que tú empiezas a hablar en lenguas, tienes que ejercitar tu fe porque tú crees que el Espíritu Santo te va a dar la siguiente palabra, y la siguiente palabra, y la siguiente palabra, y la siguiente palabra. Así que si tú empiezas a ejercitar tu fe y confianza en Dios en un área, eso te va a ayudar a ti para confiar y ejercitar tu confianza en Dios en otras áreas. Así que estamos haciendo ejercicio para nuestra fe. No sé lo que voy a decir en la siguiente frase, cuando abro en lenguas, no lo sé. Pero confío que el Espíritu Santo en su fidelidad va a darme la inspiración. Así que podemos ejercitarnos sobre nuestra santísima fe. Ahora, hablando acerca de esto, y hemos dicho que necesitamos tener nuestro espíritu activo si queremos ser personas espirituales, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser una persona saludable, quieres estar mentalmente alerta y con tu cuerpo enfocado y alerta, entonces tienes que hacer algo de ejercicio, ¿no? Y hacer ejercicio va a eliminar el cortisol, que es la hormona del estrés, y va a segregar algo llamado la serotonina, que esto te va a traer a ti mucho bienestar. Y así como eso es cierto en el ámbito de lo físico o de lo natural, también si tú ejercitas tu espíritu, entonces tu espíritu va a estar mucho más alerta y mucho más enfocado. Por eso orar en lenguas es el mejor ejercicio espiritual que tú puedes practicar, junto con alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Entonces esto mantiene tu espíritu activo de tal manera que tú puedas interactuar con esta dimensión espiritual invisible de la cual estamos hablando. Y así que cada vez que tú oras en lenguas, estás estimulando tu fe y esto te va a ayudar a ti a confiar en Dios en otras áreas de tu vida. Vamos a ver otro valor agregado del hablar en otras lenguas. Es el siguiente: hablar en lenguas nos refresca espiritualmente, sin importar el clima. Y en Isaías, el capítulo 28, los versículos 11 al 12, tenemos unas tremendas palabras. Es una profecía que habla de algo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Den reposo al cansado, y este es el refrigerio. Por favor, repitan conmigo: reposo, refrigerio. ¿A qué se refiere con reposo y refrigerio? Bueno, la respuesta está en las frases, ¿no? Lengua de tartamudos y lengua extraña, ¿no? Y hay algo que se revela recién en el Nuevo Testamento plenamente. Esto significa que cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, vamos a experimentar ese reposo y ese refrigerio del cual Isaías estaba hablando aquí. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ministra por dentro, y eso es tremendo. Ahora, voy a darles una ilustración con respecto a este punto, para lo cual me voy a remitir a una historia interesantísima del Antiguo Testamento que nos muestra ¿cuál es el valor de hablar en otras lenguas? Voy a hablarles acerca de esta ilustración con respecto a este beneficio. ¿A qué historia me refiero? Cuando estábamos hablando en la serie Cambiando las maldiciones en bendiciones, me remití a la historia de Sansón en el libro de Jueces, ¿no? Y una de las peculiaridades en la vida de Sansón, ¿no? Y ustedes saben que los enemigos de Sansón eran los filisteos, ¿no? Y hubo un enfrentamiento entre Sansón y los filisteos en un lugar que la Biblia le puso de nombre Lehi, ¿no? Esto está en Jueces capítulo 15, los versículos 14 al 19. Entonces, cuando Sansón llegaba hasta Lehi, y Lehi significa mandíbula, interesante, ¿no? Los filisteos, y estamos hablando de 1000 de ellos, o más seguramente, le salieron al encuentro con gritos de júbilo. ¿Por qué estaban con gritos de júbilo? ¿Por qué? Porque eran más de 1000 y Sansón era solito, pues. Este ya fue. Pero entonces el Espíritu del Señor, no contaban con eso. Entonces el Espíritu del Señor, que marcó toda la diferencia, descendió sobre él con poder, y las cuerdas que estaban en sus brazos, porque lo habían atado, se volvieron como lino fino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces, como ya venían, le querían hacer cargamontón, no se le iban a balanzar, entonces buscó y encontró una quijada de asno que todavía estaba fresca. Entonces extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces dijo Sansón aquí, Sansón se puso un poco poético, ¿no? Con una quijada de asno los amontoné a montones, con una quijada de asno he matado a 1000 varones, ¿no? Un verso sin esfuerzo. Entonces cuando terminó de hablar, ¿no? Arrojó la quijada de su mano
y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de Lehi. Ahora, en ese momento, imagínese, ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti con una quijada de asno cuando estás bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tienes que matar uno por uno, ¿no? Entonces, matar a 1000 filisteos con ese tipo de arma ridícula en tu mano, o sea, te va a tomar cierto tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió con Sansón? Estaba recontra deshidratado, ¿no? Entonces, teniendo mucha sed, Sansón, ¿qué hizo? Clamó al Señor, diciendo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. Eso significa que había más por ahí. Entonces, ante ese clamor, Dios le respondió y dice en el versículo 19, entonces Dios abrió la hondonada, otras traducciones dicen el pozo o la cuenca que hay en Lehi, y de allí salió agua. Y él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En-ha-Coré, que significa fuente del que clamó, que está en Lehi hasta el día de hoy. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer la simbología que está puesta aquí. O sea, Sansón luchó aquí utilizando una quijada o una mandíbula de un asno, y después de matar con ella a 1000 filisteos, terminó tan deshidratado, pensó que se iba a morir de sed, clamó a Dios y Dios abrió allí, en ese mismo lugar, un pozo del cual salió agua y Sansón se refrescó. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Cómo se llamaba el pozo en ese lugar? Lehi, que significa mandíbula. Entonces la mandíbula o quijada aquí significa o representa al creyente haciendo dos cosas. La primera, clamando, ¿no? Y la segunda, hablando. Nosotros al usar nuestra boca podemos desatar dos cosas: autoridad, y la segunda cosa que podemos traer a nuestras vidas es refrigerio. Esto es bien interesante. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la palabra rema, la palabra revelada, y esa es la única pieza ofensiva que aparece en la lista de las piezas de la armadura del creyente, de Dios para el creyente, en Efesios capítulo 6. Entonces, la Biblia nos enseña que peleemos la buena batalla de la fe. Jesús le dijo al diablo en su cara, escrito está, y el diablo huyó. Entonces, con nuestra boca, nosotros, con la leji, con la mandíbula, ¿no? Nosotros ponemos a los enemigos en modo huida. Pero la otra forma en la cual utilizamos nuestra boca es para hablar en lenguas, y eso nos refresca a nosotros espiritualmente, y aquí comienza a salir ese río de refrigerio, ¿no? Ese río de reposo, ese río de edificación, si se puede decir así. Entonces, ¿cuáles fueron las dos cosas que Sansón hizo con una mandíbula? Número uno, pelear, y número dos, ser refrescado. Entonces, al hablar en lenguas, nos somos refrescados espiritualmente. Ahora, obviamente en nuestra sociedad hay mucho estrés, hay muchas presiones, entonces a veces los médicos a sus pacientes les recetan pues un tiempo de vacaciones, ¿no? Una terapia, ¿no? Ándate de vacaciones, deja de trabajar, y para ellos es la mejor terapia, ¿no? Pero la mejor cura que está disponible para nosotros no implica salir necesariamente de vacaciones. Tampoco tú necesitas ni psicólogos ni psiquiatras, hermano. Yo te quiero hablar de una cura, de un refrigerio, y algo que te puede refrescar y que es completamente gratis y que tú puedes acudir a eso de todo el tiempo. Estoy hablando de una terapia espiritual verdadera que te trae el hablar en otras lenguas. Estás estresado, estás cargado, enciérrate en tu cuarto y comienza a hablar en el espíritu. Y de adentro hacia afuera vas a ver cómo esto te ministra. Porque este es el mejor reposo, es el mejor refrigerio que puede existir. Porque Dios mismo es el que te hace terapia a ti. Esta es una espirituterapia excelente, ¿no? Y lo mejor de todo es que cualquier persona puede acudir a ese tipo de terapia de reposo y refrigerio cada día sin necesidad de caerte en una crisis nerviosa. Todo lo contrario. Cuando hay complejidad, cuando hay perplejidad, cuando hay ansiedad, confusión, en todo esto necesitamos este refrigerio espiritual, y Dios lo ha provisto, y es hablando en otras lenguas. Este es el reposo, este es el refrigerio. Dios lo está señalando, es específico en su palabra. ¿Lo tomas o lo dejas? Depende de ti. Así que si tú necesitas este reposo o este refrigerio, ya sabes qué tipo de terapia seguir. Espirituterapia, orando en el Espíritu Santo. Otra razón por la cual tú y yo debemos hablar mucho en lenguas es que hablar en lenguas es la mejor forma
de dar gracias a Dios. Esto es interesante, ¿no? Tenemos que aprender a ser agradecidos. Por ejemplo, los niños tienen que aprender. La gratitud, por ejemplo, es un comportamiento aprendido, ¿no? A veces los niños, las primeras palabras que saben, que aprenden a hablar es no, o mío, ¿no? Mío, no, ¿no? Entonces, ya después viene mamá, ¿no? Después viene papá. El asunto es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos porque ellos por nacimiento no vienen con ciertas actitudes. Entonces la actitud de la gratitud es sumamente importante. 1 Corintios capítulo 14, versículos 15 al 17 dice lo siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Esa es una resolución que el apóstol Pablo tomó. ¿Cuántos de ustedes van a orar con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces cuando Pablo está hablando acá de alguien que es un simple oyente, no se está refiriendo a un incrédulo, se está refiriendo a una persona que es nueva en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, hermanos, es algo de lo cual tú y yo no debemos ignorar. No nos podemos dar el lujo de ignorar las cosas espirituales. Entonces, aquí se está diciendo que si tú das gracias a Dios hablando en lenguas, esa persona no se puede unir junto contigo, ni tampoco decir amén porque no entiende lo que estás hablando. Es más, ni siquiera tú mismo estás entendiendo lo que estás diciendo. Porque el que habla en lenguas, habla a Dios. No solamente cuando hablas en lenguas oras, no solamente adoras, ¿no? Pero al mismo tiempo también das gracias. No solamente bendices, pero también das gracias. Por ejemplo, tú muy bien a la hora del almuerzo podrías dar gracias y bendecir, porque eso es lo que hacía Jesús. Aunque él no hablaba en lenguas, pero Jesús ¿qué hacía? ¿No? Daba gracias, bendecía, ¿no? Al momento de multiplicar los panes y los peces, hacía eso. Entonces tú lo puedes hacer en lenguas también. Pero si es que hay alguien que no es maduro en las cosas del Espíritu, no va a entender ni jota lo que estás diciendo. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros a escoger un camino mejor. Es el camino del amor. Es decir, nosotros tenemos que buscar que la gente sea edificada. Entonces, somos sensibles con las personas que no están familiarizadas en las cosas espirituales. Entonces, no queremos darles tropiezo, ¿no? Si vas a dar gracias por los alimentos a la hora del almuerzo, hablo en español, pues. ¿Sí? Ahora, si hay gente madura a tu alrededor, ¿no? Entonces puedes orar en lenguas y la Biblia hace un comentario, porque tú, a la verdad, bien das gracias. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hablar en lenguas también proporciona al creyente o provee al creyente la manera perfecta de dar gracias a Dios. Pero esto no lo hagas cuando estás con gente que no va a entender lo que estás haciendo. Bien. Ahora, los beneficios de hablar en otras lenguas son múltiples y hay otro más, que este es muy poderoso. Orar en el Espíritu somete o sujeta tu lengua. Repiten conmigo, mi lengua. ¿Cuántos saben que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua? Ay, 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 ¿qué tal potencial ahí hay para bendecir o para dañar? Bien, Santiago capítulo 3, versículo 8, vamos a escuchar lo que el doctor Santiago tiene que decirnos acá porque él es muy bueno. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué tal declaración? Que es un mal que no puede ser refrenado, incapaz de ser aquietado, dice otra traducción, llena de veneno mortal o veneno mortífero. Ya llegó con su veneno. ¿No? Entonces, tu lengua, hermano, yo te digo una cosa. Estamos hablando de ser espirituales y no carnales. Estamos hablando de estar conectados con el ámbito del espíritu, ¿no? No con el ámbito de la carne. Entonces, tu lengua se puede conectar a dos fuentes. Ya se los he dicho, Proverbios 18:4 dice, ¿no? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo, ¿no? o río que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios capítulo 20, versículo 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre de entendimiento lo extraerá. Entonces tú puedes conectar tu lengua con tu espíritu. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también tú puedes conectar tu lengua con tu carnecita. Y al final te vas a tener que arrepentir porque van a salir cosas de tu boca que van a terminar envenenando o dañando a otras personas. Entonces, cuando tú comienzas a orar en otras lenguas,
y estás haciendo que tu lengua se sujete al Espíritu Santo. Estás sujetando tu lengua a tu espíritu. Y esta práctica te va a llevar a ti a un mayor control sobre la lengua para que palabras no autorizadas nunca salgan de tu lengua. ¿Se acuerdan? Ninguna palabra corrompida no salga de vuestra lengua, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Alguien podría preguntarse qué tiene que ver Santiago 3.8 con el hablar en otras lenguas. De acuerdo con ese pasaje, la lengua es el miembro de nuestro cuerpo que es más difícil de controlar. Y acá se nos dice que ningún hombre en sus propias fuerzas puede controlar su lengua, pero Dios puede. El Dios que mora en ti puede. El Dios que mora en ti, con el cual tienes comunión, puede, si te cedes a Él. Entonces, cuando tú cedes tu lengua a tu espíritu y al Espíritu Santo, y estás hablando en lenguas, estás tomando un paso gigante hacia la meta de poder controlar todo tu ser y caminar en el espíritu. Si tú puedes sujetar el miembro más difícil, la lengua, vas a poder controlar todo lo demás. Entonces, la lengua que está bajo el control de la carne, como hemos leído, está llena de veneno mortal. Ese veneno mortal es esparcido por la gente carnal cuando cae en chismes y en crítica a los demás. Y la Biblia nos dice que los pecados de la lengua son abominación a Dios. Ah, su pastor, ¿por qué nos hablas así? No, eso es lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 6, versículo, porque soy serio. Proverbios 6:16, ¿qué dice? 6 cosas aborrece el Señor. Ah, no sabía. Ahora ya sabes, pues. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y bueno, ¿cuál es el 6 y luego 7? 2 números, ¿no? 6 y 7. 6 el número del incompleto. El 7 que viene al final implica plenitud, implica que es lo más serio. Okay. ¿Cuál es la séptima? Versículo 19. Esa es la sexta, el testigo falso que habla mentiras, lengua. Okay. Y la séptima, el que siembra discordia entre hermanos, sobre todo dentro de una iglesia local. Ay. Repitan conmigo, yo no soy un agente del diablo. No, yo soy pacificador. ¿No? Bienaventurados los pacificadores que guardan la unidad del espíritu. ¿Están ahí o no? No, la lengua que revuelve, la lengua que es como un látigo, no, la lengua que está llena de veneno. Hay serpientes que escupen veneno. ¡Qué bravo! Hay gente que muerde, ¿no? Dice en Gálatas capítulo 5 que los que caminan en la carne no sé que ustedes se muerdan y se consuman a otros, unos a otros, ¿no? Y ahí no son los dientes, es la lengua. Pero bueno, la conclusión de Santiago 3.8 es la siguiente. Tú tienes el potencial de hacer más daño y pecar más con tu lengua que con cualquier otro miembro de tu cuerpo. Pero mientras más ores en lenguas, más aprenderás a sujetar tu lengua y al Espíritu Santo, y te será mucho más fácil hablar palabras que solamente edifiquen y bendigan a otros. Ahora, ¿qué ocurre cuando tu lengua se conecta con tu espíritu? La Biblia comenta sobre eso. La Biblia califica la lengua que se conecta con el espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Una lengua bajo control es medicina, es como plata escogida y es un manantial de sabiduría y de vida. ¡Gloria a Dios por eso! Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren una lengua así? ¿Está a su alcance o no? Entonces busquemos la verdadera espiritualidad y experimentaremos esto y mucho más. Ahora, quiero terminar hoy con un salmo. Un salmo, ¿cuántos conocen? ¿Cuál es el primer salmo que normalmente la gente se memoriza? El 23. Bien. Bonito, ¿no? Deberíamos de memorizar el primer salmo. Por algo Dios lo puso primero, ¿no? Porque nos pone en el espíritu. Medita la palabra de día y noche. Ok, ya, pero vamos a Salmo 23, ¿ya? ¿A quién se refiere? ¿El Señor? Es mi pastor. Ok. Ya. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Fue David, que era pastor de ovejitas, y estaba con sus ovejitas sentado, y el Espíritu Santo vino sobre él y se inspiró. ¡Ah! Así como yo pastoreo esas ovejitas y busco lo mejor para ellas, el Señor es mi pastor. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Pero ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? En Cristo, y definitivamente Cristo es el pastor de la iglesia universal, pero hay un agente divino que Él envió a la tierra para interactuar con nosotros, porque Jesús dijo, no se turben, no se preocupen, o sea, yo me voy, pero voy a enviarles la promesa del Padre, les voy a dejar a ustedes otro consolador, otro igualito que yo, ¿no? Ya no va a estar afuera de ustedes, sino que va a estar adentro, van a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, voy a decirlo en esta frase, ¿no? El Señor nos pastorea hoy en la dispensación de la gracia, en la dispensación o era de la iglesia, a través de su Espíritu Santo que está en nosotros.
No porque el pastor te guía, el pastor te dirige, pero es Jesús, el Espíritu Santo hace que Jesús se vuelva dentro de ti real. Bien, entonces, se les voy a mostrar así. El Salmo 23 empieza, y voy a ir versículo por versículo. El Señor es mi pastor. ¿De qué habla? Relación. Habla de una relación ya establecida. Y debido a que esta relación establecida existe, nada me faltará. Provisión. Si tú tienes una relación con Dios, olvídate de la provisión. Está garantizada. Todo está suplido, abundantemente suplido, completamente provisto hasta el día del rapto. Ya el Señor se ocupó de eso. Él es mi pastor, ¿no? Yo lo sigo, yo lo obedezco. No es que el televisor es mi pastor. No, el televisor no. Los periódicos tampoco son mi pastor. Entonces ahí sí se hacen problemas financieros. No, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Con Él tengo todo, ¿ok? Luego dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar, ¿no? Reposo, descanso. Ahí está otro beneficio. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Refrigerio, reposo, descanso. Luego dice, confortará mi alma. Ahí tenemos esa terapia, espirituterapia curativa. Luego dice, Él me guiará por sendas de justicia. Dirección. Por amor de su nombre. Propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, habrá desafíos. Pero no temeré mal alguno. El mayor mora en mí. Porque tú estarás conmigo. Fidelidad. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tenemos en Él aliento, refugio. Él es nuestro consolador. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos o angustiadores. Tenemos esperanza, tenemos recursos. Unges mi cabeza con aceite, tenemos unción fresca, tenemos consagración. Mi copa está rebosando, tenemos el derecho para caminar en abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia, no la tragedia, ni la desdicha, ni tampoco los males me seguirán todos los días de mi vida. Es bendición, hermanos. Bien, misericordia. Asegurados, siguiéndote todos los días de tu vida. En la casa del Señor moraré. Seguridad. Por largos días, eternidad. Cuando tú activas tu espíritu y te conectas con aquel que mora en la dimensión mayor y la nueva dimensión en la cual tú y yo tenemos ahora injerencia por el nuevo nacimiento, entonces vas a disfrutar todos esos beneficios y aún muchísimo más, porque Él verdaderamente es nuestro pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministerio dentro de nosotros. Tú obras en nosotros y obras a través de nosotros. Gracias, Padre, por este don precioso de tu Espíritu con su ministerio que ha sido enviado, le ha sido asignado, Señor, un rol para ayudarnos y asistirnos en nuestro caminar espiritual contigo. Te agradecemos. Yo pido en el nombre de Jesús que tú te manifiestes a aquellos que te aman, a aquellos que te buscan, a aquellos que meditan la palabra, a aquellos que oran, que pasan tiempo orando en el Espíritu cada día. Padre, tu palabra dice que tú eres galardonador de aquellos que diligentemente te buscan. Yo pido en el nombre de Jesús que ellos puedan descubrir que ese mundo espiritual se les abra, se les revele, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, alumbrados, inundados de luz, de tal manera que puedan caminar en la dimensión espiritual, en aquello que tú diseñaste, que cada uno, Señor, que está escuchando esto, pueda caminar en la realidad, en la plenitud de aquello para lo cual tú los creaste, que ellos entren en ese destino glorioso que tú has preparado, que no se dejen engañar ni seducir por los encantos de este mundo, por las distracciones de este mundo. Todo lo contrario, tu espíritu, dice la palabra, nos anhela celosamente. También dice la palabra, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Esta mañana te adoramos y te damos las gracias. Hay un río que no tiene por qué secarse y tú tomas la iniciativa. Tú empiezas, tú abres tu boca y Él la llena. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y ríos de agua viva fluirán de su interior. Abre tu boca y bebe. Ese es el reposo, ese es el refrigerio. Iglesia, Dios te está esperando. Está esperando que tú tomes la decisión de acercarte a Él, de echar mano a los recursos
que Él ha puesto en tus manos como mayordomo. Tú tienes que hacer tu parte. Dios está limitado a tu hambre. Dios está limitado a tu sed. Él no puede suplir aquello por lo cual tú no haces una demanda con tu fe. Padre, gracias. Y decidimos ser gente de la palabra y el espíritu en esos últimos días. No nos podemos dar el lujo de ser mundanos, de ser carnales. Queremos agradarte, no contristarte. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Y si alguien aquí aún no ha conocido a Jesús, yo te digo, ¿no? Es el mejor momento en tu existencia para conocer a la persona más maravillosa de este universo. Aquel que demostró que te ama yendo a la cruz, derramando su sangre, pagando tu deuda por el pecado. Así que si tú hoy día quieres darle de todo corazón, todo tu ser, a aquel que ya tomó la iniciativa para que no te pierdas, hazlo. Haz esta oración conmigo de todo corazón. Repite conmigo: Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Te confieso como mi Señor. Te entrego mi vida. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives para que yo tenga vida eterna. Recibo hoy perdón de pecados y la salvación. En tu nombre, amén.